justos y malos separados quedarán. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando y pecadores nos conozco el juez dirá, oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene y cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor. Oh hermano, apercibido estás. Te hayas listo para el fallo del gran tribunal. Te hayas listo para el tribunal. Amén. La oración de rodillas. Hermanos, busquemos en nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios 13, 5. Amén. Amén. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén, Señor, a tu santa palabra. Amén. Asimismo, Señor, te pido que tu pueblo se postre de rodillas para adorarte, todos aquellos que puedan hacerlo, y glorificarte en una oración, Señor, elevada al Todopoderoso. Amantísimo Padre Celestial, Padre de amor, Padre de misericordia, gracias, oh Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, mi Salvador y nuestro Salvador, nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir sus pasos. Ayúdanos, Señor, a conocerle cada día mejor. Así como el niño aprende cada día una palabra que sus padres les enseñan, así pon en nosotros ya adultos a aprender cada día más de ti, acercarnos más a ti, aprender a caminar como tú y llegar a tu estatura, oh Señor. Permítenos, Señor, a cada uno de nosotros esos pedidos. También, Señor, te doy la gracia porque hasta aquí nos has traído. Nos has traído aquí a tu santo templo para alabarte, para glorificarte, para adorarte, oh Padre de amor. En tu día sábado, el día que tú pusiste para que te alabemos, para que te recordemos desde el principio de la creación hasta el último versículo de la Biblia de Apocalipsis, Señor. Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes. Báñanos con tu manto, cuídanos. A todos aquellos que están enfermos, oh Dios, pásale tu mano sanadora de acuerdo a tu santa divina voluntad. Levántalos, Señor, los que están en cama, en hospitales, en sus casas, o aquellos que quizás vengan por el camino, oh Dios, y no han podido llegar, tráelo con bien. A tu casa, Señor, a oír palabra de amor, palabra de salvación. Esto mismo, Señor, te pido por todos aquellos que están en comunicación a través del internet, oh Padre. Que esta oración le llegue a lo más íntimo, Señor, y que llegue a tu presencia, Señor, como un incenso, Señor, de olor agradable.
Te pido, Padre, por el predicador que tú has cogido este día, que no sean su palabra, sino la tuya. Que no entren, Señor, a nuestro corazón, a nuestro tuétano, Padre, y la pongamos por práctica. Que no nos entre por un oído y salga por otro, sino que se quede cada una de ellas dentro de nosotros, Padre. Que sea nuestro alimento diario, Padre. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. También te pido por aquellas peticiones que quizá algunos hermanos tengan en su corazón para ti. En este día, Señor, por algún familiar, por algún hijo, por algún vecino, por ellos mismos, Señor. Concédeselo, Padre, si es tu santa y divina voluntad. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Me da mucho gusto saludarles a cada uno de ustedes en este Día del Señor. Nos volvemos a reencontrar nuevamente. El sábado pasado no pude estar aquí. Yo sé que ustedes estaban orando por este servidor. Les agradezco por sus oraciones. Y bueno, bendito sea el Señor que podemos estar de nuevo aquí escuchando la palabra del Señor. Sean todos muy bienvenidos. Esperamos de que este mensaje de hoy nos ponga a recapacitar, nos ponga a pensar en nuestro destino eterno, porque estamos muy cerca del tiempo del fin, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y hoy nos vamos a dar cuenta de algo que quizás nosotros no pensamos muy a menudo, y es cuán cerca está nuestra salvación, cuán cerca está el tiempo del fin de la gracia o el tiempo de prueba. En nuestras versiones, cuando nosotros leemos estas declaraciones, el espíritu de profecía, en la versión en español, dice tiempo de gracia. Pero cuando usted lee el espíritu de profecía en inglés, y aquellos que pueden leer inglés, esta frase no dice tiempo de gracia, sino tiempo de prueba, o en inglés, probation time. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene un tiempo de prueba, que solo el cielo sabe hasta cuándo se va a extender ese tiempo de prueba. Hoy nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Vamos a darle la bienvenida también a nuestros amigos y hermanos que nos están sintonizando a través de nuestras dos plataformas, El Fuerte Clamor en YouTube y el Ministerio El Fuerte Clamor en Facebook. Donde quiera que nos estén sintonizando en esta hora, le damos la bienvenida a la distancia. Gracias por ser parte de esta familia, de este culto en esta hora. Ustedes ven ahí esa imagen en pantalla. Espero de que podamos estar muy atentos a esta presentación en el día de hoy. Es muy importante este estudio. Este estudio es tan importante que nosotros vamos a tener que tomar una decisión para vida o para muerte. ¿Cuál quiere usted tomar? Esa imagen que ustedes ven ahí es una imagen. El artista que dibujó esa imagen o esa foto que aparece ahí en vuestra pantalla, pues es un reloj de arena, y el que lo está sosteniendo es la mano de Dios. Y ustedes ven que prácticamente está terminando, una parte de ese reloj de arena está llegando a su fin.
Ese dibujo es muy familiar dentro de nosotros como adventistas del séptimo día porque conocemos el mensaje del cierre de la gracia. Y cuando nosotros estudiamos estos temas o cuando usted habla con personas de la fe adventista acerca del tiempo del cierre de la gracia, lo primero que dicen es lo siguiente: oh sí, yo he estudiado acerca del tiempo o el cierre de la gracia, o el tiempo de prueba, como se le conoce en inglés. Y eso sabemos que va a tomar lugar. ¿Cuándo va a tomar lugar eso? Respondemos siempre, eso tomará lugar cuando Cristo deje de interceder por nosotros en el santuario celestial. Ahí se cierra la gracia para el ser humano y ya no habrá más intercesor en favor del pecador. Muy a menudo nosotros, eso es verdad, porque va a llegar un tiempo cuando la gracia se va a cerrar por toda la raza humana, cuando Cristo termine su obra intercesora en el santuario celestial que comenzó el 22 de octubre del año 1844, de acuerdo a la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Todos esos temas los hemos estudiado muchas veces aquí en esta iglesia. Pero hoy vamos a darle una vista a este mensaje de otra manera. O sea, vamos a verlo desde otro punto de vista. Ahí ustedes pueden ver el capítulo o el título: el cierre individual del tiempo de gracia o de prueba. Porque a veces cuando pensamos en el cierre del tiempo de la gracia, siempre miramos hacia un futuro muy lejano. O sí, cuando Cristo termine de interceder por nosotros en el santuario celestial. No sabemos cuándo va a terminar. Puede ser dentro de 20 años, dentro de 50, dentro de 100. Y aparentemente no nos preocupamos porque Cristo todavía no ha terminado esa obra. Pero hoy usted necesita estar muy concentrado. No puede permitir que ningún pensamiento de carácter que no sea este estudio entre a su mente. No deje que el sueño lo venza o la venza, sino que podamos estar concentrados, porque muy pronto se va a cerrar la gracia para muchos individuos. Vamos a entrar al versículo de introducción, el versículo que se leyó. Por eso Pablo dijo estas palabras en 2 Corintios 13:5. Por eso Pablo dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué está haciendo Jesús ahora mismo en el santuario celestial? Está examinando su vida y mi vida, los registros del cielo, tus registros y mis registros. Pero Pablo nos dice aquí a nosotros en este versículo de que mientras esa obra se está llevando a cabo en el santuario celestial, o sea, en el lugar santísimo, ¿cuál debe ser nuestro deber? Debemos examinarnos a nosotros mismos. Dice: probados a vosotros mismos. ¿Por qué yo tengo que examinarme? Cuando usted va al médico y usted quiere hacerse un examen general, ¿qué hace el médico? La examina o lo examino, le hace un examen de rutina y después le manda a hacer exámenes o pruebas más exhaustivas, o sea, más profundas, como examen de sangre, examen a ver si usted tiene o no alta el azúcar en la sangre, si tiene diabetes o no, si sus riñones le están funcionando bien, un examen de orina, etcétera, etcétera. Es un examen exhaustivo. Pero cuando usted va al consultorio médico, el médico lo hace subir a la camilla, le dice acuéstese y entonces le hace un examen superficial. Pero en este caso estamos hablando espiritualmente, de acuerdo a este versículo. Debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está mi vida delante de los ojos de Dios ahora mismo? ¿Cómo estoy yo viviendo? ¿Estoy viviendo la vida que Dios le agrada que yo viva ahora mismo? Y noten la segunda parte del versículo 5 de 2 Corintios 13. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, Jesucristo va a estar en nosotros, a menos que estéis, ¿qué? Reprobados. ¿Se acuerda cuando nosotros íbamos a la escuela cuando éramos pequeños o adolescentes? ¿Se acuerda usted, hermano William? Cuando usted reprobaba un examen, ¿qué nota le daba el maestro? Le daba un 0, ¿verdad? No le daba una A.
0, o sea, reprobado, o sea, perdió el examen. Cristo va a estar en nosotros siempre a través de su Espíritu, porque Él lo prometió, se lo dijo a los discípulos, yo voy a enviar el Consolador y va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, o sea, va a estar para siempre. Jesús se lo prometió a sus discípulos en Mateo 28, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay una condición para que Cristo more en nosotros. Si nosotros somos reprobados, Jesús no va a estar con nosotros. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver 2 ejemplos más adelante a través del desarrollo de este tema. Así que no pierdan su concentración. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 13 y el versículo 5. Son palabras muy conocidas por nosotros de Jesús. He aquí vuestra casa. Estos fueron las palabras que Jesús pronunció la última vez en la última semana antes de morir, ese viernes en la cruz del Calvario. Ese día es el miércoles. Jesús sale por última vez del templo de Jerusalén y ahí es donde Él pronuncia el maravilloso sermón profético desde el Monte de los Olivos, contenido en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Todos hemos leído esos capítulos. He aquí vuestra casa, hablando del templo, os es dejada desierta. Esa palabra desierta en el original en griego es desolada. O sea, esa casa iba a ser desolada. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús habló acerca de ese templo donde supuestamente se manifestaba la presencia de Dios? Y os digo que no me veréis, dijo Jesús, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? ¿Cuándo los redimidos van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor? Cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra, para salvar a aquellos que fueron fieles a su palabra y a sus mandamientos. O sea, Cristo estaba profetizando aquí en el año 31, Él profetizó que el templo iba a ser desolado. Si usted lee el capítulo 24 de Mateo, que yo sé que usted lo ha leído muchas veces, el capítulo y todos esos textos, estamos repasando. Comenzando en el versículo 1, Jesús le dijo a los discípulos, cuando los discípulos le mostraron el templo, Jesús les dijo, ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada o destruida. Los discípulos no podían dar crédito a esas palabras de Jesús, por supuesto. Vamos a leerlo en Mateo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los judíos en los días de Cristo se sentían muy orgullosos de esa estructura que era el templo. Respondiendo Él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. ¿Por qué? ¿Por qué quiso Jesús que el templo fuese desolado o derribado? Simplemente por la desobediencia del pueblo que decía ser el pueblo de Dios. Mateo 23, versículos 37 y 38, Jesús desde el Monte de los Olivos dijo estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no que quisisteis? Antes de leer el versículo 38, permítame hacer una pausa rapidito, un paréntesis. ¿Qué habían hecho con los mensajeros que eran enviados por Dios? O sea, los profetas y los mensajeros con un mensaje que provenía de Dios. Los habían ¿qué? Apedreado y muchos de ellos fueron muertos. O sea, esto es un rechazo abierto al mensaje que provenía ¿de dónde? Del cielo. Cuando una iglesia toma una actitud, nosotros no tenemos que apedrear a alguien o al pastor de la iglesia. No tenemos que apedrearlo para rechazar su mensaje. Cuando nosotros recibimos un mensaje, una amonestación del cielo, a través del instrumento que Dios ha escogido, sea el ministro, sea cualquier persona de la iglesia, y nosotros desechamos ese mensaje, estamos tomando la misma actitud que tomaron los judíos en los días de Jesús.
Versículo 38, ¿qué les dijo Jesús? He aquí vuestra casa. ¿Y cuál era la casa? El templo. Os es dejada ¿cómo? Desierta. Por eso yo agrego entre corchetes. Recuerde, lo que esté entre corchetes, que usted lo ve ahí en la pantalla, yo lo agrego al texto. GR quiere decir griego, es desolada. Esa palabra desierta significa desolada. O sea, esa casa iba a ser desolada. ¿Por qué? Porque ya la presencia de Dios no estaba allí. Lamentablemente. ¿Qué hace de esta casa, a pesar de que es un lugar humilde? ¿Qué hace de esta casa un lugar de adoración? La presencia de Dios. Si la presencia de Dios no estuviese aquí cada semana, de nada sirve que nosotros nos congregásemos bajo este mismo techo todos los sábados. Por eso es muy importante que nosotros tengamos ese concepto. Cuando uno entra a este lugar, a este recinto, aquí se invoca la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entrar a este lugar no es lo mismo cuando usted entra a un supermercado, o cuando usted entra a una tienda, o cuando usted entra a un lugar público. Aquí se invoca la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que entrar. Cuando usted entra por las puertas de ese recinto, usted y yo debemos de entrar con un espíritu de adoración. Porque venimos a adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Al invocar la presencia de Dios, este lugar se convierte en un lugar santo. Porque aquí se invoca la presencia de Dios. Se invita al Creador de los cielos y de la tierra que forme parte de este culto. Por eso Josué y Moisés recibieron dos llamados cuando se acercaron el uno al otro. El uno se acercó a la zarza que ardía, el otro se acercó a un guerrero que creía que eran del ejército enemigo. Y ambos recibieron el mismo mensaje: quitad vuestro calzado, quiten el calzado, porque el lugar que ustedes están pisando es que santo, es un lugar santo, porque aquí está la presencia del Dios Altísimo. Nosotros tenemos que entender ese concepto, hermanos y hermanas, por favor. Aquí no es un lugar para nosotros venir a hablar, a conversar, a hacer chistes, a hablar con la persona que está a nuestro lado mientras el culto se está llevando a cabo. No es un lugar para que usted levante el teléfono y esté enviando mensajes de texto mientras el predicador esté hablando, porque es vamos a irrespetar el nombre de Jehová. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí hacemos eso, pero es un llamado que el Señor nos hace a tener siempre presentes de que cuando nosotros nos congregamos aquí es un lugar santo, porque hemos invocado la presencia del Señor. Elena G. White, escritora inspirada por Dios, mire lo que ella escribió hablando de esos textos que acabamos de leer, basado de esa casa que iba a ser desolada. Escuchen por favor, esto está en un libro que se llama El deseo de todas las gentes. Dice: en toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios. ¿Un tiempo de qué? De gracia. En inglés, un probation time, o sea, un tiempo de prueba. Por eso yo lo pongo entre corchetes. Hay ciertas citas que yo pongo en la pantalla. Cuando usted va al libro y dice, pero aquí no dice esta palabra, es que a veces yo las traduzco del inglés, porque la escritora era americana, no era hispana. Y hay veces nuestras traducciones al español a veces no cuadran muy bien como está en el original en inglés. Se lo digo yo porque yo a eso me dedico. Parte del trabajo que yo hago para este ministerio es traducir. Dice que en toda época, repito, se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios, un tiempo de gracia, o sea, un tiempo de prueba en el que pueden reconciliarse con Dios. Pero esta gracia, oigan bien, tiene un límite. A veces nosotros pensamos que esa gracia se va a cerrar cuando Cristo termine su obra. Y es cierto, no estoy diciendo lo contrario, no vayan a decir que yo estoy enseñando otra cosa diferente. Esa gracia se va a cerrar para el mundo entero cuando Cristo diga en el cielo, consumado es. Pero va a haber un cierre de gracia como individuos. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Ese día, oigan bien, está hablando el 12 de abril del año 31 después de Cristo, había llegado para Jerusalén. ¿Cuándo llegó el tiempo de gracia para Jerusalén? ¿Cuándo? El 12 de abril del año 31, cuando Jesús sale por última vez del templo y dice, esta casa os es dejada desierta.
Dice que ese día había llegado para Jerusalén. Jesús lloró con angustia sobre la ciudad que condenada. Ya habían sido prácticamente condenados el pueblo judío en ese entonces, pero no la podía librar. El deseado de toda la gente es página 538. Les doy el capítulo para que ustedes lo busquen si así lo desean leer. Capítulo 64. ¿Cuándo había llegado la condenación para Jerusalén? ¿En el año 70? 31. En el año 31, 39 años antes, y los judíos no lo sabían. Ellos siguieron llevando a cabo sus vanos sacrificios, matando corderos, después de que el velo del templo se había rasgado de arriba abajo, después de que Cristo había muerto, después de que Cristo había resucitado, y después de que Cristo había subido al cielo. Ellos seguían sacrificando animales, seguían guardando las fiestas, seguían sacrificando corderos, pero ya ese día de gracia había llegado para ellos. Y ellos no lo sabían. Esta es una nota que yo pongo cada vez que usted vea un asterisco. Es una nota que yo agrego para que podamos ir entendiendo lo que estamos hablando. De acuerdo a los textos y a la cita anterior, estas palabras proféticas de Jesús fueron pronunciadas por él 2 días antes de su muerte en el Calvario, en el año 31 después de Cristo. Según la declaración antes citada del Espíritu de Profecía, la que acabamos de leer, la gracia se había cerrado ya para la ciudad de Jerusalén, o sea, para los impenitentes habitantes de ella que habían rechazado el mensaje de salvación de Cristo. Esto es muy importante que nosotros lo consideremos, porque si ustedes y yo, que estamos oyendo este mensaje hoy, persistimos en seguir rechazando la verdad que nos envía Dios del cielo, esa gracia se puede cerrar para ti o para mí en cualquier momento. Y nosotros no vamos a creerlo o no vamos a saberlo tal vez. Estas palabras se cumplieron 39 años después, en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano invadió y desoló la ciudad de Jerusalén. Todo eso nosotros lo conocemos en la historia y lo hemos leído. Léase el capítulo 1 del libro El conflicto de los siglos, si usted no lo ha leído nunca. Mientras la gracia o tiempo de prueba se había cerrado para los que rechazaron el evangelio de salvación, la puerta estaba aún abierta para aquellos que aceptarían el evangelio después de que Cristo subiera al cielo. Y en este caso, los gentiles y los judíos que también se convirtieron con el evangelio y aceptaron a Jesús como el Mesías. Pero la mayoría, tristemente, lo rechazaron. Entre esa mayoría se encontraban nada más y nada menos que los líderes espirituales de la nación judía. Vamos a ver qué dice Lucas, qué agregó Jesús en Lucas. Capítulo 21, versículos 20 y 21 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ¿qué? De ejércitos, dijo Jesús, por supuesto, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué ejércitos llegaron a Jerusalén? Las legiones de Roma, el ejército romano, el cuarto imperio mundial que gobernaba el mundo en ese entonces. Versículo 21 de Lucas 21, ¿qué dice? Entonces, los que estén en Judea, huyan ¿a dónde? A los montes. Mire el lenguaje, hermano. Esto a veces nosotros lo leemos y no nos ponemos a meditar un poquito en esos textos. Porque Cristo está hablando en el versículo 20 de una ciudad condenada. Se cierra la gracia 39 años antes para esa ciudad condenada. O sea, para aquellos que rechazaron abiertamente el mensaje de salvación. Pero la gracia en el versículo 21 todavía estaba abierta para un grupo de personas, porque dice: los que estén en Judea, huyan a los montes. Si no hubiese estado abierta la gracia para ese grupo, Jesús le dice que es en la ciudad que ustedes de todas maneras van a perecer. Huyan a los montes, y los que en medio de ella, o sea, los que estén en medio de Jerusalén, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. O sea, hubo un grupo de judíos que creyeron en las palabras que Jesús pronunció 39 años antes y aceptaron este mensaje y se salvaron en el sitio de Jerusalén en el año 70. Entre esos grupos se encontraban los discípulos de Jesús. Ninguno de los discípulos pereció en el asedio contra Jerusalén. ¿Se recuerdan que cuando leemos el conflicto de los siglos hay un hombre que dice: salgan de Jerusalén, salgan de Jerusalén? Y ese hombre
Cuando usted lee el libro de Flavio Josefo, historiador judío, irónicamente se llamaba Jesús. Y él pereció en el sitio, nunca salió. Ninguno de los discípulos de Jesús que aceptaron el Evangelio y creyeron y obedecieron las palabras de advertencia pronunciadas por Jesús 39 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén, perecieron en el asedio y asolamiento de la ciudad condenada. La gracia estaba abierta todavía para ellos. El tiempo de gracia o de prueba que Dios nos concede en esta tierra, no sabemos cuándo puede terminar. ¿Lo sabes tú? ¿Lo sé yo? ¿Cómo saber? ¿O cómo saberlo? Yo sé que usted debe estar pensando, y si ya se habrá cerrado la gracia para mí, yo sigo viniendo aquí a la iglesia todos los sábados. Estoy perdiendo el tiempo entonces. ¿Qué te trajo venir hoy a la iglesia a ti, hermano y hermana que me escuchas? ¿Te obligaron a venir? ¿Te amenazaron si no venías, te iban a matar? ¿Quién te trajo? ¿El Espíritu Santo? O sea, eso significa que el Espíritu Santo está trabajando aún en tu corazón. A menos que las personas que no vinieron están enfermas, obviamente, eso se entiende, o por otra causa mayor. Pero ¿quién es los que nos impulsa a venir cada vez que tenemos cultos a la iglesia? ¿Quién es el que nos pone el deseo de nosotros estudiar la palabra de Dios cada día? De sentir el deseo de orar, de sentir el deseo de tener una comunicación directa con Dios a través de su palabra, el Espíritu Santo. Si todavía nosotros sentimos ese vivo deseo en nuestros corazones, eso significa que el Espíritu Santo todavía está obrando en nuestras vidas. Gloria a Dios. Vea nuevamente esa imagen, por favor. Esto es muy importante. El tiempo de gracia o de prueba que Dios nos concede en esta tierra, no sabemos cuándo puede terminar. Para prepararnos para el cierre del tiempo de gracia o de prueba, tenemos la necesidad de comprender qué significa realmente este tiempo de gracia y también qué implica esta preparación durante el tiempo de gracia, o sea, de vida que Dios nos da antes de que se cierre. Por la gracia de Dios estamos vivos, ¿verdad que sí? O sea, Dios nos está dando todavía un tiempo de gracia. Quiero remontarme a cuando Adán y Eva pecaron. Vamos a empezar desde el principio, lo básico a lo complejo. Parecía que después de su pecado todo había terminado. Dios había dicho, oigan bien lo que Dios les había dicho en Génesis 2, porque el pecado entró en Génesis capítulo 3, lo hemos estudiado en nuestras Biblias. El día que de él comieres, refiriéndose por supuesto al fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente que morirás. Génesis 2:17. ¿Se los dijo Dios o no se los dijo Dios? ¿Los dejó sin advertencia o les advirtió? Pero Dios les dio otra oportunidad registrada, ¿dónde? ¿Obedecieron nuestros primeros padres el mandato de Génesis 2:17? No. Lamentablemente. Pero Dios en su infinito amor y misericordia les da una segunda oportunidad. Adán y Eva en su hogar, el jardín del Edén. Ese va a ser el hogar de los redimidos. Amén. Si tú y yo somos fieles en el tiempo del fin. Por eso no debemos desaprovechar esta gracia que Dios nos está dando en estos momentos. Amén. Génesis 2:15 al 17, ¿qué nos dice? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿dónde? En el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, esa palabra mandó en hebreo es mandamiento. ¿Qué les dijo Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. Adán, Eva,
de todos los árboles que hay en este huerto ustedes pueden comer. Versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. Todos hemos estudiado esos textos, los hemos leído muchas veces en nuestras Biblias. ¿Qué dice el libro de la historia de la redención? Otro hermoso libro, el Espíritu de Profecía. Cuando Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad. Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar, oigan bien, ¿quiso qué? En nuestras versiones dice probar. Si usted lee la versión en inglés dice test. ¿Se acuerda cuando uno va a la escuela, hermano William, también? ¿Qué dice el maestro? Mañana hay un test. Nos gusta cuando el maestro nos dice eso, ¿verdad, hermana Iris? ¿No nos gusta? Dice que quiso probar su ¿qué? Su lealtad. Por eso puso el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Antes que pudieran ser ¿qué? Considerados eternamente fuera de peligro. La historia de la redención, página 217, usted puede leer esa cita ahí en el capítulo 3 de este libro. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando colocó a nuestros primeros padres en el jardín del Edén? Y les dio todo ese jardín, les dio todos esos árboles maravillosos para que pudieran comer de ellos. Les dio el árbol de la vida. Puso en el jardín del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Con qué propósito? Yo sé que a ustedes se les ha venido esa pregunta. Si ese árbol no hubiese estado ahí, nosotros no estuviéramos viviendo en este lío que estamos viviendo ahora. Pero recuerden, Dios no creó máquinas, no creó robots, creó seres humanos con la facultad para escoger de servirle o no servirle. ¿Por qué usted le sirve a Dios, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora? Por amor, ¿verdad que sí? Por todo lo que ha hecho el Señor por nuestras vidas. ¿Qué es lo que menos podemos hacer nosotros? Es servirle por amor. Entonces Él quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Cuando yo leí la versión en inglés de este libro, la historia de la redención, dice test. Y cuando vi la palabra test en inglés, noten lo que dice, probar en inglés test, ¿qué significa? Una examinación o evaluación. Y número 2, ¿qué dice? Un juicio. Y número 3, probar. Eso está en el diccionario de Webster, la página 1103. Mire qué interesante definición da el diccionario de Webster para la palabra probar o test. Un juicio. ¿Y qué está haciendo Jesús ahora mismo en el cielo? ¿Qué está haciendo, hermanos? ¿Cuándo comenzó ese juicio? O sea, que tú y yo estamos siendo probados. Estamos pasando por un test, una prueba. Tristemente, el pecado de Adán y Eva malograron el plan original de Dios. ¿Pero qué? Pero la cruz del Calvario restableció ese plan. Alabado sea nuestro Señor Jesús por ese gran sacrificio. Por eso es que nosotros debe haber en nuestro corazón un espíritu de gratitud diariamente por todo lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. Inmediatamente después del pecado de Adán y Eva, Dios proveyó un sustituto para la raza humana. Vamos a leerlo en Génesis 3:15. Yo lo desglosé. Recuerden, lo que usted vea entre paréntesis o entre corchetes, yo lo agrego al texto para que usted lo pueda entender mejor. Yo sé que hemos leído muchas veces ese texto de Génesis 3:15. Quizás hasta de memoria no lo sabemos. Pero noten lo que dice Génesis 3:15. Después de que la serpiente, que es Satanás, tentó a Eva para que se diera la tentación y comiera del fruto del árbol prohibido, vino una sentencia contra la serpiente y también contra Eva. O contra Adán y Eva, porque ambos pecaron. Génesis 3:15 dice, estas son palabras de Jehová. Y pondré enemistad. Enemistad es guerra. Va a haber una guerra, un conflicto. ¿Entre quiénes? Entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, Eva. Y entre tu simiente, o sea, la descendencia de Satanás.
¿Quién es la simiente de Satanás? Los pecadores y transgresores de la ley de Dios. Y la simiente suya, o sea, la descendencia de Eva. ¿Quién era la descendencia de Eva? Cristo y todos los fieles a él. Esta, o sea, la descendencia de Eva, que era Jesús en primera instancia, te herirá en la cabeza. O sea, Cristo en el Calvario le quita a Satanás el imperio de la muerte. Y tú le herirás en el calcañar, o sea, Satanás. La muerte en el Calvario no fue suficiente para detener a Cristo para siempre en el sepulcro. Eso fue una profecía, ese fue el primer mensaje evangélico que se dio después de que entró el pecado. El evangelio no comenzó cuando Cristo vino a esta tierra. Por eso Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. O sea, eterno significa que no tiene principio ni tiene fin. El plan de la redención ha existido por toda la eternidad, queridos hermanos. Y no me pregunte cómo, porque yo sé que usted le va a hacer esa pregunta directamente al Señor en el cielo y Él se lo va a explicar. Por eso dice la sierva del Señor que los redimidos van a estar estudiando el plan de la redención por toda la eternidad. Ustedes ven ahí ese texto, cuando el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, muere en la cruz del Calvario, por nosotros se cumple en Génesis 3:15. ¿Qué pasó en Hebreos 2:14? ¿Qué dice Hebreos 2:14? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, se refiere a nosotros, porque nosotros somos de carne y sangre, somos de carne y hueso. Él, ese Él es Cristo, también participó de lo mismo, porque Él tomó nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, ahí vino la pisada en la cabeza, Satanás, al que tenía que el imperio de la muerte, esto es al diablo, alabado sea el Señor. ¿Cuántos años llevaba Satanás teniendo el imperio de la muerte? 4,000 años de pecado. Jesús vino y cuando muere en el Calvario dijo: consumado es. Satanás, su cabeza es pisada y recibe una herida de muerte. Por eso, hermanos y hermanas, si nosotros morimos en Cristo Jesús, Satanás no tiene la potestad ahora para retenerte a ti y a mí en las garras de la muerte o del sepulcro. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Jesús frente a la tumba de Lázaro dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees tú, hermano querido, hermana querida? ¿Lo creemos, hermanos? Escuchen esta declaración, está en Signs of the Times. Era un periódico que se publicaba en los días de Ellen G. White. Lo publicaba la Review and Herald, que era la casa publicadora. Signs of the Times quiere decir las señales de los tiempos. Y cada vez que se publicaba un ejemplar de ese periódico, de la Review and Herald o del Instructor de la Juventud, que era dedicado especialmente para los jóvenes, siempre aparecía una declaración de Ellen G. White en esos periódicos. Dice: Adán y Eva fueron puestos ¿a qué? ¿A prueba dónde? En el jardín del Edén, y debían demostrar su lealtad a su Creador mediante la obediencia a su ley de amor. Ustedes y yo estamos siendo puestos a prueba ahora mismo y tenemos que demostrar lo mismo que no demostraron Adán y Eva, o sea, lo contrario diría a lo que no demostraron Adán y Eva: lealtad al Creador. Pero cayeron por la tentación del astuto enemigo. Se ha hecho un gran e infinito sacrificio para que el hombre tenga otro tiempo de prueba. Por eso es que tenemos que darle gracias a Jesús todos los días de nuestra vida. Porque gracias a Jesús tú y yo tenemos una segunda oportunidad, hermano y hermana que me escuchas. No podemos pasar por alto esa oportunidad, porque mañana puede ser demasiado tarde. Dios provee que el hombre pueda tener otro periodo de ¿qué? De prueba. Signs of the Times, señales de los tiempos, 24 de noviembre de 1887, el párrafo número 8, usted lo puede leer allí. Si usted lee inglés, le exhorto que lea ese artículo. Esta declaración me impactó, hermanos. El instante en que el hombre aceptó las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios había dicho que no debía hacer, oigan bien, en el mismo momento que Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Jesús? Cristo, el Hijo de Dios, se paró entre los vivos y los muertos diciendo: caiga el castigo sobre mí. Estaré en el lugar del hombre, tendrá
otra oportunidad. Alabado sea el Señor Jesús, para siempre. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 1, página 1099. Y aquellos que tienen sus Biblias de estudios, lo pueden leer el comentario de Génesis 3:15. Ahí está esa declaración. ¿Qué hizo Jesús, hermanos y hermanas? En el momento que el hombre y la mujer pecaron, dice que se puso en lugar entre los vivos y los muertos y dijo: caiga sobre mí el castigo del hombre. Qué amor tan maravilloso, el amor de Jesús. ¿Qué argumentos podemos tener nosotros hoy para darle la espalda a Jesús, un Salvador tan maravilloso y tan grande? ¿Ven esa imagen allí? Nosotros que hemos vivido tal vez en el norte, que hemos visitado esas grandes ciudades como Nueva York, que siempre están atestadas de gente, el corre-corre del día a diario. ¿Cuántas de esas personas serán salvas en el tiempo del fin? ¿Cuántas de esas personas que usted ve ahí en esa imagen saben que la gracia se está cerrando? Mire esta declaración, hermanos. Esta declaración, viendo esta imagen primeramente, mediten por unos segundos en esa imagen y leamos a continuación esta declaración del Espíritu de Profecía. Por todas partes, en derredor nuestro, hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrecogió ¿a quién? A Sodoma. Por todas partes, por todas las grandes ciudades de este país y del mundo, dice esta declaración que hay almas que van ¿hacia dónde? Hacia la ruina. Mire la segunda parte de esa declaración. Preste mucha atención, por eso yo la resalto y la subrayo. Cada día, oigan bien, ¿cada cuánto? Todos los días, cada 24 horas, en otras palabras. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. Patriarcas y Profetas, página 135, capítulo 12, está en el capítulo que habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Meditemos por unos segundos en esta declaración, por favor. Dice la sierva del Señor, no lo estoy inventando yo, que cada día termina el tiempo de gracia para algunas personas. ¿Cuándo va a terminar el tiempo de gracia? No, cuando Cristo termine allá en el santuario celestial. Esa es la respuesta que siempre damos. Pero dice aquí esta declaración todo lo contrario. Por eso yo les dije que íbamos a ver el cierre del tiempo de gracia individual desde otro punto de vista. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. No dice para todos, para algunos. Cada hora, o sea, cada 60 segundos, queridos hermanos y hermanas, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia de Dios. Ojalá que entre ese grupo no estemos nosotros. Pablo, que ustedes saben quién fue, el apóstol Pablo, Dios tuvo misericordia de él, por eso leíamos hoy en la lección que fue por la gracia de Dios que Pablo pudo ya ser el apóstol de los gentiles. Porque el historial de Pablo no fue muy bonito, ¿verdad, hermana Milagro? Usted lo mencionó en la apertura también. Dice allí, mostró, o sea, Pablo, que esta vida, oigan bien, es el tiempo concedido al hombre para prepararse para la vida futura. O sea, no va a haber una segunda oportunidad. Si descuidara los actuales privilegios y oportunidades, sufriría una pérdida eterna. No se le daría un nuevo tiempo de gracia. Los Hechos de los Apóstoles, página 338, capítulo 39. Vamos al libro de Romanos, por favor. ¿Qué dice Romanos 5, 12 y 17? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 17 de Romanos 5, ¿qué dice? Pues si por la transgresión de uno solo, ese uno solo es Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
O sea, tú y yo podemos recibir hoy ese don. O sea, ¿cuál es ese don? Cristo Jesús, que fue entregado para ti y para mí en favor nuestro, gracias a la misericordia y a la gracia de Dios. Jesús lo leímos en la declaración anterior. Jesús mismo dijo, yo me voy a poner en lugar del pecador. Yo voy a tomar su lugar. Inmediatamente cuando entró el pecado en el mundo, Jesús pronunció esas palabras. Se le ha dado tiempo o gracia al pecador. Se le ha dado para que pueda volverse de sus pecados, para que pueda volverse a Dios y vivir de nuevo si aprovecha ese tiempo y hace la voluntad de Dios establecida en su palabra. Dios no se complace en la muerte de los pecadores. Aunque dijo que el pecador debe morir, sin embargo, dice, pero les voy a dar una oportunidad y tiempo para que haga una restitución. ¿Qué dice el profeta Ezequiel? Ezequiel 33:11, ¿qué dice? Vivo yo, dice ¿quién? Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, o sea, del pecador. ¿Quiere Dios la muerte tuya o la muerte mía? No. Sino que se vuelva al impío de su camino. ¿Quién es el que tiene que volver del camino o del mal camino? Tú y yo. No va a ser, Dios no te va a obligar a hacerlo. Por eso es que el padre en la parábola del hijo pródigo nunca fue a buscar al hijo. Porque Dios no puede obligar a nadie a que se arrepienta de sus pecados o a que abandone su vida de pecado. Dice ahí, vuelva al impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. 2 veces lo dice. Es el llamado de misericordia que le hace el Señor al pecador, a ti y a mí en esta hora, a cada uno de los que estamos viendo esta programación. ¿Qué agrega el profeta Ezequiel? Capítulo 18, versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. ¿Qué es convertirse? Un cambio de vida. Devolvernos si vamos en dirección equivocada. Cuando usted está perdido o se pasa de la salida, cuando usted va manejando un auto, usted sigue corriendo. Usted llega a la conclusión de que usted está perdido y tiene que devolverse. Porque si usted no se devuelve y va, por ejemplo, para Ocala, y usted nunca se devuelve, va a terminar en la frontera con Canadá, ¿verdad que sí, hermanos? Tiene que hacer un giro. Eso es convertirse, tenemos que hacer un giro. ¿Qué es el tiempo de gracia o prueba que Dios nos da? Es simplemente una ¿qué? Una segunda oportunidad. ¿Has sentido en tu vida que Dios te ha dado una segunda oportunidad? Ojalá que no la desaproveches, querido hermano y hermana, porque tal vez no habrá una tercera. Romanos capítulo 5 y el versículo 8, ¿qué nos dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria sea al Señor Jesús. Por eso que los ángeles, los serafines, las huestes angelicales, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes que están al lado del trono de Dios constantemente, dice, adoran y se postran delante del Cordero por el plan de la salvación. Adán y Eva tuvieron su tiempo de prueba para prepararse y desarrollar un carácter perfecto antes de caer. ¿Estamos de acuerdo? Lo leímos. ¿Pero qué? Pero fracasaron en esa prueba. Pero Dios les dio una segunda oportunidad. Le dio a la raza humana un segundo periodo de prueba. ¿Cuántas personas hay que dicen que habrá otro tiempo de gracia después de que Cristo venga? Eso lo enseñan muchas iglesias del mundo cristiano hoy en este tiempo. Eso no es verdad. Dios ya le ha dado a la raza humana un segundo tiempo de prueba y esa puerta está a punto de cerrarse. Entonces, si nosotros estamos en esta posición ahora mismo, tenemos que hacer reconciliación y viene ¿qué? Salvación.
Vayamos al libro de Romanos, por favor, capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? Salvos de la ira. La sangre de Cristo nos justifica de todos nuestros pecados, nos declara justo delante de los ojos de Dios, porque nos cubre de todos nuestros pecados. Y cuando Dios nos mira a nosotros, no ve nuestra justicia, que es como trapo de inmundicia, sino que ve la justicia de Cristo. Dice el versículo 10 de Romanos 5, porque si siendo enemigos, fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos ¿qué? Salvos por su vida. Si tú y yo hemos sido reconciliados por la muerte de su Hijo, si hemos sido justificados por su sangre, ¿por qué te sientes triste? O abatido o abatida por el enemigo. Si ya Cristo nos ha justificado, nos ha perdonado y nos ha reconciliado. El tiempo de prueba es una provisión de reconciliación. Por eso Dios nos está dando este corto tiempo de prueba, porque lo debemos de aprovechar para reconciliarnos con Dios. Amén. Habiendo sido reconciliados por la sangre de Cristo, se nos da este tiempo para ser salvos. Cuando dos personas están enemistadas y se reconcilian, ¿qué sucede? Viene un tiempo de ¿qué? De regocijo, ¿verdad que sí? Enemistad es lo contrario a reconciliación. Y si usted lee el libro de Santiago, dice que los que son amigos del mundo son ¿qué? Enemigos de Dios. Porque la reconciliación es solo una provisión por la sangre de Cristo para que los enemigos de Dios puedan reconciliarse y para que puedan ser salvos. Mucha gente piensa que al creer en Jesús se salvan. No, están reconciliados. Luego, habiendo sido reconciliados, ahora serán ¿qué? Salvos. Para eso se ha dado el tiempo de prueba o gracia. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos y hermanas, que Cristo también tuvo un tiempo de prueba o juicio? ¿Lo sabían? A veces nosotros no pensamos y meditamos en estas cosas. Jesús también tuvo un tiempo de prueba cuando estuvo en esta tierra y fue probado y fue juzgado. Y usted dirá, ¿y cómo lo sabe usted? ¿Dónde lo dice? Me lo dice la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. Vamos al libro de Isaías, hablando de una profecía mesiánica. Isaías capítulo 28, ustedes lo ven ahí en pantalla, versículo 16, noten lo que dice, hablando de Cristo. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión, Sión es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, por fundamento, ¿qué cosa? Una piedra. ¿Piedra qué? Probada, así dice la versión nuestra en español. Piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Quién es esa piedra? Todos lo sabemos. Esa piedra que fue, pero dice que fue probada. No dice el texto solamente, el texto no se limita a decir, he puesto en Sión una piedra. Al que creyere en ella, no será avergonzado, en otras palabras. No, dice que esa piedra iba a ser ¿qué? Probada. Por eso yo la resalto en amarillo. Y usted va al diccionario hebreo, yo sé que ustedes tienen sus concordancias, tienen sus diccionarios. La palabra probada en hebreo de Isaías 28:16 es baján. ¿Y sabe lo que significa la palabra probada? Porque esa piedra iba a ser probada. Esa palabra probada, refiriéndose a Jesús, es probar, investigar, poner a prueba o ¿qué más? Examinar. De acuerdo al diccionario Strong's de palabras hebreas 974, si ustedes quieren anotarlo, lo pueden anotar, página 362. Entonces Cristo, cuando estuvo en esta tierra, cuando tomó nuestra naturaleza humana, Él fue puesto a prueba, fue investigado y fue examinado.
¿Estamos de acuerdo? ¿O no? O solamente porque como Él era el Hijo de Dios, Él no tuvo que pasar por el mismo examen que usted y yo estamos pasando ahora mismo. Aquí lo dice la palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? El que negó a Jesús 3 veces. Primera de Pedro 2:6, ¿qué dice? Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él, no dice en ella, en Él, ese Él es Cristo, no será ¿qué? Avergonzado. Entonces, ¿quién era esa piedra que hablaba el profeta Isaías que iba a ser probada, o que iba a ser examinada, o que iba a pasar por un tiempo de juicio? ¿Quién? Jesús. Ustedes tienen un libro que se llama Mensajes Selectos, ¿verdad que sí? Mire lo que escribió el Espíritu de Profecía hablando de esa piedra probada. Preste mucha atención a esta declaración. Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder ¿para qué? Para vencer. No hay excusa. No podemos decir un día, Señor, es que yo era así, yo no pude vencer. Jesús te da el poder a ti y a mí para vencer. Vino a este mundo en forma ¿qué? Humana, para vivir como un hombre entre los hombres. Noten la última parte de esa cita, preste mucha atención. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser ¿qué? Probado y ¿qué más? Examinado. Mensajes Selectos, tomo 1, página 265. O sea, Cristo pasó por un tiempo de prueba, de juicio y de examinación en los 33 años que estuvo aquí en esta tierra como ser humano. El Calvario, querida iglesia, se levanta como un monumento recordativo de la segunda oportunidad o tiempo de gracia dada por el Padre al ser humano, a ti y a mí. No podemos quitar la vista del Calvario. Por eso Pablo decía, quitando la vista de las cosas de esta tierra, poner la vista en las cosas de arriba. Ese Calvario, esa imagen que ustedes ven ahí, nos recuerda constantemente la segunda oportunidad o tiempo de gracia que Dios el Padre en su infinito amor y misericordia le da a esta raza humana. Te da a ti y me da a mí. La cita que leímos en Patriarcas y Profetas, muchos han pasado ya el límite de esa gracia y se ha cerrado ya para ellas. Y no lo saben, siguen yendo a sus trabajos todos los días, siguen haciendo sus cosas diarias, sus obligaciones diarias, siguen tal vez yendo a la iglesia por ir a la iglesia, o siguen pretendiendo ser buenas personas, pero no saben que la gracia ya se ha cerrado para ellos. ¿Qué dice Colosenses 2:15? Y despojando a los principados y a las potestades, o sea, Cristo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. O sea, Cristo triunfó en la cruz del Calvario sobre la serpiente y le quitó el imperio de la muerte, como leíamos en Hebreos 2:14. Ahí fue donde en ese momento Jesús pisa la cabeza de la serpiente. Y alabado sea el Señor, porque tú y yo tenemos la esperanza de resucitar si algún día tenemos que morir. Les voy a poner una lista a continuación. Vean esa lista muy detenidamente. Y yo resalto 2 personas especialmente y las vamos a analizar en esta hora. Algunos individuos, oigan bien, estamos hablando de individuos, no estamos hablando del cierre de la gracia colectiva. Algunos individuos que rechazaron la gracia o su tiempo de prueba. Yo no los puedo poner ahí todos porque no me daría el espacio. Número 1, el joven rico. ¿Cuántas oportunidades tuvo el joven rico? Una. Usted vuelve a ver a Jesús hablando con el joven rico después de esa oportunidad que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. ¿Qué hizo el joven rico? Dio media espalda a Jesús y se fue muy triste porque tenía mucha riqueza. Ahí usted ve la cita, Mateo 19, 16 al 22. ¿Quién más? Los judíos incrédulos. Juan 5, 39 y 40. Dura es esta palabra. ¿Quién puede soportarla? Dieron media vuelta y dejaron de andar con Jesús. Algunos seguidores de Jesús, ahí también lo vemos, Jesús 6, 60 al 66. Herodes tuvo su oportunidad, se burló de Jesús, hace un milagrito para yo creer en ti. Caifás, lo resalto en amarillo, vamos a hablar de este personaje, sumo sacerdote de la nación judía. Mateo 26. Poncio Pilato,
Tuvo su oportunidad de gracia. Tuvo su oportunidad de conocer la verdad. La mujer de él vino corriendo y dijo, no, no le hagas daño a ese hombre es un hombre justo. Félix, el gobernador romano, con Pablo. Hechos 24, y finalmente el rey Agripa. Todas estas personas, y como individuos, tuvieron su tiempo de gracia y pasaron ese límite, como leíamos en la cita anterior en Patriarcas y Profetas. Entonces les voy a poner ahora una lista de algunos individuos que no rechazaron la gracia o su tiempo de prueba. Entre ellos, Nicodemo y José de Arimatea. Dice la sierva del Señor que Nicodemo llegó a ser uno de los mejores discípulos de Cristo después de que Jesús resucitó y fue al cielo. Dio todas sus riquezas para la obra del Señor. Igual que José de Arimatea. Estos dos fariseos, miembros del Sanedrín judaico. ¿Quién más? La mujer adúltera. Llegó a ser una de las mejores discípulas de Cristo. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Quién más? La mujer samaritana. Zaqueo el publicano, número 4. La mujer sirofenicia. ¿Se recuerda la mujer sirofenicia? Pagana. Tenía su hija un espíritu inmundo. Jesús le dijo, no es bueno que coger el pan de los señores y dárselo a los perrillos. ¿Y qué le respondió la mujer? Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo, grande es tu fe, mujer, vete como tú has dicho. Y finalmente el ladrón en la cruz. Ahí están individuos que no rechazaron la gracia o su tiempo de prueba. Veamos un momento allí ese ladrón en la cruz, hermanos. ¿Lo ven esa imagen? Vamos a leer esos textos. Trajeron sus Biblias, ¿verdad? Abramos nuestras Biblias en Lucas 23, 42 y 43. ¿Por qué yo traigo a colación el ladrón en la cruz? Vamos a ver lo siguiente. Lucas 23, versículo 42 y 43. Todos hemos leído esos textos. En los últimos momentos de vida de este hombre, ustedes saben que el ladrón en la cruz va a estar en el reino de los cielos, queridos hermanos. Si ustedes y yo, por la gracia de Cristo, somos salvos, vamos a conocer al ladrón en la cruz en el cielo. Dice el versículo 42 de Lucas 23. ¿Qué dice? Vamos a leer el versículo 40 para tener un contexto mejor. Respondiendo el otro, o sea, el ladrón que se arrepiente, le reprendió, o sea, su compañero que estaba injuriando a Jesús, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, o sea, tú y yo, a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, o sea, porque hemos vivido una vida delictiva toda la vida. O sea, somos merecedores de lo que estamos sufriendo. Mas o sea, Jesús, ningún mal hizo. Versículo 42. En medio de esa turba que estaban injuriando a Jesús, que se estaban burlando de él, que le estaban diciendo falso profeta, que le estaban insultando, le dijo a Jesús este hombre en el versículo 42, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo creo que tú eres el Mesías. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús tuvo fuerza. Jesús no podía pasar por alto ese clamor por la gracia divina. Jesús le respondió, de cierto te digo, hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Qué maravilloso es el amor y la gracia de Cristo Jesús. En sus últimos momentos de vida, el ladrón en la cruz clama y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escuchen esta declaración. ¿Por qué el ladrón se salvó y por qué el siguiente personaje que vamos a hablar no se salvó? Y ambos tuvieron una oportunidad y un tiempo de gracia. Estoy leyendo El deseado de toda la gente, la página 697, 698. Esto está en el capítulo 78, que lleva como título El Calvario.
Léanse ese capítulo, por favor, queridos hermanos y hermanas. Es un extraordinario capítulo. Repito, capítulo 78 del libro El deseado de toda la gente. Pero esta porción que voy a leer aquí se encuentra en la página 697 y 698, hablando del ladrón en la cruz. Dice, durante su agonía sobre la cruz, llegó a Jesús un rayo de consuelo. Acuerdan que habían tinieblas en la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Pero en medio de esa agonía destelló un rayo de luz. ¿Cuál fue? Fue la petición del ladrón arrepentido. Este hombre no era un criminal empedernido. Había sido extraviado por las malas compañías, como está sucediendo con muchos jóvenes hoy en este tiempo. Se había convencido por la enseñanza de Jesús, pero había sido desviado de él. ¿Por quiénes? Oiga lo que dice el Espíritu de Profecía. Nada menos y nada más que por los sacerdotes y príncipes de Israel. O sea, los líderes de la nación judía, los que tenían que haberlo llevado por el camino de la obediencia, fueron los que lo descarriaron prácticamente. Por eso Jesús en Mateo 23, hablando a los escribas y los fariseos, ¿qué les decía Jesús a ellos? Ustedes son hijos del diablo, porque ustedes cogen un prosélito, o sea, una persona nueva, y lo hacen peor que un hijo del infierno, procurando ahogar su convicción. Se habían hundido más y más en el pecado, hasta que fue arrestado, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. O sea, este joven se hundió cada día más y más en el pecado. El Espíritu Santo, oigan hermanos, no podemos pensar que una persona que está allí tirado en la esquina de una calle, un indigente, un borrachito, un drogadicto, está perdido y no hay esperanza para él. Dice que este joven se había hundido más y más en el pecado hasta que fue arrestado por las autoridades romanas, juzgado como criminal y condenado a morir en la cruz. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, mire lo que este joven vio. Vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué obra hizo el Espíritu Santo en la mente de este joven? La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba de un Salvador moribundo. Señor, acuérdate de mí, exclamó, cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Y termina la declaración. Prestamente llegó la respuesta. El tono era suave y melodioso, y las palabras llenas de amor, compasión y poder de labios de Jesús dijeron: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice esta declaración, resalten estas palabras por favor, que aunque Jesús estaba magullado, escarnecido y colgando de la cruz, el ladrón en la cruz vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a ver al segundo personaje. El ladrón en la cruz, dice la sierva del Señor en otras declaraciones, que se salvó en la hora 1/10. O sea, en el último minuto de su vida prácticamente, este joven aceptó a Jesús como su Salvador y como el Mesías prometido. O sea, hay esperanza para el pecador. Pero ¿qué sucedió en este siguiente caso? ¿Qué vemos ahí en esa imagen? Cuando Jesús es llevado ante el sumo sacerdote después de que fue arrestado en Getsemaní, o sea, ante Caifás. Mateo capítulo 26, versículos 62 al 66. ¿Están listos para abrir ese texto? Vamos a leer esos textos, por favor. Mateo 26, miren esa imagen, mediten en ella. Mateo 26, versículos 62 al 66. ¿Qué nos dice? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, o sea, Jesús, ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? O sea, los testigos que habían traído, que eran falsos, por supuesto. ¿Qué dice el versículo 63? Estoy leyendo Mateo 26. Síganme en sus Biblias, por favor. Mas Jesús, ¿qué? Callaba. O sea, no iba a cambiar el corazón de Caifás si Jesús hablaba, en otras palabras. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Oigan bien qué palabras usó Caifás. Por ese Elohim.
Jehová, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús no podía callar ahí. Dice el versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, Caifás, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Todos los líderes de la nación judía que tuvieron que ver con el martirio, el juicio y la muerte de Cristo Jesús, lo van a ver venir por segunda vez en toda su gloria y poder. Así lo dice Apocalipsis 1:7. Los que lo traspasaron. Y entre ese grupo va a estar Pilato y todos los soldados romanos que lo escarnizaron y se burlaban de él, que le escupían su rostro, que le pusieron la corona de espinas, que le daban contra la vara para que las espinas en la cabeza, para que las espinas se le enterraran más, y le decían, salve, oh rey de los judíos. Noten lo que dice el versículo 65. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído, ¿qué cosa? Su blasfemia. ¿Qué hizo Caifás con sus vestiduras sacerdotales? Las rompió. Eso era prohibido por la ley levítica. Eso era un pecado considerado digno de muerte. Versículo 66. ¿Qué os parece? Este acto lo hizo Caifás para impresionar al pueblo. Y respondiendo ellos, ¿qué dijeron? ¿Es reo de qué? De muerte. Voy a ir terminando con estas palabras, hermanos, hablando de ese segundo personaje, Caifás. La primera declaración está en el deseado a todas las gentes, en el capítulo 75, donde dice ante Anás y Caifás. Página 651, noten cómo dice. Caifás había considerado a Jesús como su rival. Las ansias del pueblo de oír al Salvador y su aparente disposición de aceptar sus enseñanzas habían despertado los amargos celos del sumo sacerdote. O sea, Caifás odiaba a Jesús de muerte. Pero al mirar Caifás al preso, cuando estaba frente a él y le hizo esas preguntas que acabamos de leer en Mateo 26, del 62 al 66, le embargó la admiración por su porte noble y digno. Sintió la convicción de que este hombre era semejante a Dios. O sea, Caifás sintió esa pequeña convicción. Pero ¿qué sucedió? Al instante siguiente, desterró despectivamente este pensamiento de su mente. Deseado de toda la gente, repito, página 651. Y entonces esta declaración que vamos a leer a continuación está en un periódico que se llama El Instructor de la Juventud. Yo la traduje del inglés al español, The Youth Instructor, del 7 de junio de 1900. Me llamó mucho la atención este pensamiento del Espíritu de Profecía. Dice, Caifás no era un sacerdote según el orden de Melquisedec. Nunca supo lo que era ser obediente a Dios. Tenía la apariencia de piedad y esto le dio el poder de discernir. Las vestiduras sacerdotales que rasgó para impresionar al pueblo con su horror, oigan bien, cubrían un corazón lleno de maldad. Ese era el carácter de Caifás, pero tuvo su oportunidad. Aún estaba vestido con un hermoso traje, aún estando vestido, con un hermoso traje que era la vestidura del sumo sacerdote, actuaba bajo la inspiración de Satanás. El acto de Caifás al rasgar su vestidura fue significativo del lugar que la nación judía ocuparía a partir de ese entonces para con Dios. El pueblo de Dios, una vez favorecido, oigan bien, se estaba separando de él. Cristo vino a ellos con un mensaje, pero fue despreciado y rechazado ese mensaje. A la generación entre la cual había obrado las obras de Dios, se refería como la más culpable, debido a la gran luz que habían tenido. Y esto es una apelación que Dios nos está haciendo a nosotros hoy. En esta iglesia que tú y yo estamos sentados ahora y estás tú y yo asistiendo, se han dado mensajes de verdad presente por muchos años. Detrás de este púlpito se han presentado predicadores, mensajeros y diferentes mensajes que han apelado a nuestros corazones
para que nosotros verdaderamente llevemos una vida de santidad y consagración a Dios. Los miembros de esta iglesia, hermanos, y no lo digo en una forma despectiva ni amenazante, sino que yo soy parte de esta iglesia, los miembros de esta iglesia, incluyéndome yo, vamos a ser más responsables en el día del juicio ante Dios cuando seamos llevados ante el tribunal de Cristo. Por esta verdad, como la nación judía. ¿Por qué? Porque la nación judía recibió luz. Toda la luz de este mensaje la recibió y la rechazó. Por eso seremos nosotros en el día del juicio, se nos va a demandar más. Todos los que han pasado por esta iglesia, que ya no están, y que han recibido estas grandes verdades, y los que estamos todavía aún, y que somos miembros de esta iglesia y que venimos cada semana, si nosotros no llevamos estas grandes verdades a nuestra vida diaria, de nada sirve. Terminaremos como la nación judía en los días de Jesús. Tristemente, hermanos. Por eso Jesús le dijo, ustedes son la luz del mundo. No es solamente yo pararme en una esquina y repartir libros, o tener un cartón bien grande, un rótulo bien grande que diga Cristo viene pronto. Eso es parte de la obra misionera, no estoy diciendo que no se debe hacer. Pero la luz que tú y yo hemos recibido, el Evangelio de Jesús, tenemos que llevarlo a la vida práctica, diaria, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela, o donde quiera que nosotros vamos. Tus compañeros de escuela, ¿ven que tú eres un cristiano? ¿Ven que eres un joven o una joven o un joven cristiano? Tus compañeros de trabajo, cuando te oyen hablar diferente a como hablan tus compañeros de trabajo. ¿Estamos siendo luz nosotros para el mundo, queridos hermanos y hermanas? El pueblo de Israel dejó de ser luz. Por eso vinieron las tinieblas con él, contra ellos, y en el mismo momento que Caifás rasgó sus vestiduras, la gracia se cerró para él. Y Caifás estará entre aquellos que van a ver a Jesús cuando venga por segunda vez, pero van a recibir una sentencia de condenación. Termino con estas declaraciones. Cualquiera que sea el pecado, oigan bien, queridos hermanos y hermanas, cualquiera que sea tu pecado o mi pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Este es un mensaje de esperanza. O sea, no todo ha terminado. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden ¿qué? En esa posición se paró Caifás, Anás y todos los líderes de la nación judía, con la excepción de unos pocos, como Nicodemo y como José de Arimatea. Es por el Espíritu Santo cómo obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. Cuando se rechaza finalmente el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, no hay más nada que Dios pueda hacer para el alma. El deseo de toda la gente es página 288 y 289, capítulo 33. Cuando los hombres rechazan voluntariamente. ¿Qué es voluntariamente? Es que usted, después de haber recibido esta verdad que usted está escuchando ahora, la rechaza. Eso es el pecado voluntario. Y así lo dice el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿has recibido tú el conocimiento de la verdad desde que eres miembro de esta iglesia? ¿O no? ¿Sí o no, hermanos? ¿Podremos nosotros algún día tener una excusa ante el tribunal de Cristo, los que fuimos miembros de esta congregación por 5, 10, 15, 20 o 30 años? Y decir, Señor, yo estuve en la iglesia de Tampa por 30 años y el pastor nunca me enseñó de este tema. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué dice eso Hebreos 10, 26? ¿Será que ya Dios no quiere perdonarte? Simplemente que tú has llegado al límite de la gracia y la misericordia donde Dios te puede alcanzar. Ya tú no quieres. Se cierra la gracia para ti y el Espíritu Santo se aparta de ti. La gracia se puede cerrar muy pronto.
¿qué decisión tomarás? ¿Qué sucede si tú y yo morimos esta noche? Termino con esta declaración, queridos hermanos y hermanas. La enfermedad y la muerte, oigan bien, están en nuestro mundo. ¿Hay enfermedad y hay muerte en este mundo, sí o no? ¿Y cuán poco sabemos acerca del momento cuando terminará nuestro tiempo de gracia individual? Si la muerte nos sorprende, ¿qué sucedió ahí? Terminó nuestro tiempo de gracia o de prueba. Se acabó, hermanos. ¿Se acuerdan del ejemplo de Urias Smith? Saliendo de su casa, contento y feliz, no estaba enfermo el hombre, no estaba padeciendo de ninguna enfermedad, no estaba grave en un hospital, iba para la oficina de la Review y cae casi en la puerta de su casa de un certero stroke, o sea, un derrame cerebral. ¿Cuántos, si fueran llamados ahora a rendir cuentas, lo harían con dolor, lamentación y remordimiento, porque el tiempo de prueba que Dios les había dado lo emplearon completamente en complacer al yo? Los intereses eternos del alma han sido descuidados, temerariamente por asuntos sin importancia. Ojalá que ese no sea el caso de nosotros. La mente se mantiene ocupada, tal como Satanás se propone que esté, con intereses egoístas, ¿verdad?, con las cosas de este mundo. Mientras el tiempo pueda estar pasando hacia la eternidad sin que se realice ninguna preparación para el cielo. Nosotros no podemos continuar con la vida que estamos llevando si este fuera el caso, si no tomamos una decisión de cambiar nuestro curso de vida. A fin de conocerle, página 321, es un devocional, 11 de noviembre, usted lo puede leer. Yo lo leí de la versión, lo traduje de la versión en inglés, porque suena un poquito mejor en inglés que en español. El Señor Jesús le hace un llamado a su iglesia en este corto tiempo de gracia. ¿Cuál es el llamado que Jesús te hace hoy? A ti y a mí, los que estamos aquí sentados en esta mañana, los que nos están viendo a través de esta programación. ¿Quieren saberlo? Ezequiel 18, 30 y 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Eso es lo que está haciendo Jesús ahora en el santuario celestial. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ¿qué? De ruina. ¿Quieres que esa gracia no se cierre en tu vida hoy? El Señor te está dando la oportunidad de convertirte y de apartarte del pecado. ¿Qué dice el versículo 31? Este es un mensaje y una apelación de misericordia aparte de Jesús. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón ¿qué? Nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y termina con el versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Ese es el llamado que Jesús nos hace a nosotros en esta mañana. Por eso Jesús toca esa puerta. Por eso me gusta siempre terminar con esta imagen en muchas de mis presentaciones. Porque Jesús quiere entrar a tu vida y a mi vida. Pero hay unos que le han cerrado la puerta permanentemente. Por eso usted no ve que Jesús está tratando de querer abrir la puerta. En esa imagen, Él solamente toca. Si usted está dispuesto a abrirle, Jesús va a entrar a tu vida y va a transformar tu vida completamente. Te va a dar un corazón nuevo. Te va a dar una mente nueva. Te va a ayudar a vivir una vida de obediencia. Te va a salvar de la transgresión del pecado y te va a dar la victoria sobre Satanás. ¿Lo dejarás tú entrar, querido hermano? ¿Cuántos quisieran dejar entrar a Jesús a sus corazones? Yo quiero dejar entrar a Jesús a mi vida. No permitamos que esa puerta esté cerrada, esa puerta de nuestros corazones quede cerrada en esta hora, sino que tomemos una decisión y le digamos a Jesús, no tiene que decírmelo a mí, dígaselo a Jesús. Señor Jesús, yo ya no quiero seguir viviendo en pecado. Yo llevo muchos años apartado, me he apartado de tus caminos, pero tú me estás dando una segunda oportunidad. No quiero dejarla pasar. No quiero dejar pasar esta segunda oportunidad, Señor Jesús, porque no sé si habrá una tercera. Caifás tuvo esa oportunidad y cerró la puerta de su corazón. El ladrón en la cruz
Mientras los otros veían a Jesús como un impostor, como un ladrón, como un mentiroso, como un falso profeta, el ladrón en la cruz lo vio como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Ve los dos cuadros diferentes? Quiera Dios que el Espíritu Santo pueda poner esa convicción en nuestros corazones en el día de hoy. No permitamos que esa gracia individual se cierre, sin antes nosotros consagrar nuestra vida a Jesús. Pidámosle al Señor Jesús en esta hora que nos ayude a vencer el pecado y a vencer las cosas del mundo, que es el enemigo número uno del cristiano profeso de este tiempo, el mundo. Vamos a terminar con una palabra de oración, por favor. Aquellos que puedan, vamos a ir de rodillas, por favor. Señor Jesús, damos gracias por su gran sacrificio en la cruz del Calvario. Le damos las gracias porque a través de la muerte de Jesús, usted nos dio una segunda oportunidad. No la merecíamos, Señor. Pero Jesús, en su gran amor y misericordia, no quiere la muerte del impío, sino que quiere que el impío se convierta, abandone el pecado y consagre su vida al Señor. Si alguno de los que estamos aquí presentes en determinado momento de nuestras vidas hemos fallado, nos hemos apartado del camino, le hemos dado la espalda a Jesús, nuestro Salvador, como el joven rico, hemos rechazado el Evangelio como lo hizo Caifás, ayúdenos ahora que estamos vivos todavía, Padre, a tomar una decisión antes de salir de este recinto. La decisión de entregar nuestras vidas a Jesús. Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Nos ha dado vida eterna. Nos ha perdonado el pecado. Nos ha justificado de nuestros pecados. Y nos da un lugar a cada uno de los que estamos aquí presentes, a nuestros amigos y hermanos que están viendo esta programación el día de hoy, nos da un lugar en las mansiones celestiales. ¿Qué más nosotros podemos pedir, Señor? Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Yo sé que usted a mí también me ha dado una segunda oportunidad. Y yo le doy gracias, Padre Santo, porque si no hubiese sido por esa segunda oportunidad en mi vida, yo no estuviera vivo en estos momentos. Pero doy gracias a mi Señor y Salvador Cristo Jesús, que me dio esa segunda oportunidad para que yo me diera cuenta y consagrara mi vida de verdad, de todo corazón, al servicio del Señor. Oro por cada hermano y hermana aquí presente. Oro por cada joven, por cada señorita, para que usted ayude a nuestros jóvenes a que ellos se enamoren de Jesús, que ellos vean en Jesús como su amigo, como su Salvador, que ellos vean en Jesús el gran amor con que Jesús ama también a los jóvenes y a los niños, y ellos puedan darse cuenta que nada de este mundo nos hace felices. Lo único que nos hará felices es el amor de Cristo en nuestros corazones. Oro por cada hogar aquí representado. Ayúdenos a vivir la vida de Cristo en nuestros corazones. Que donde quiera que nosotros vayamos, Señor, sea en nuestros trabajos, sea en nuestros lugares de reunión, en la iglesia, en el hogar, donde quiera que sea, podamos ser luz en medio de las tinieblas de este mundo lleno de pecado y de maldad. Las personas que cuando nos vean, Señor, vean en nosotros personas diferentes, personas transformadas por el poder del Evangelio y de Cristo Jesús. Ayúdanos a hacer luz y no tinieblas. Ayúdanos a que esa lámpara no sea quitada, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 2. Si no te arrepientes, vendré y quitaré el candelabro de su lugar. Permita que esa lámpara que representa la luz, el aceite que representa el Espíritu Santo y esa luz a Cristo Jesús, que no sea quitado de nosotros, Señor. Que podamos tomar una decisión de apartarnos de todo lo que es el pecado y vivir una vida recta delante de los ojos de Jesús. Lo pedimos y lo agradecemos todo y le damos las gracias en el bendito nombre de Jesús, pidiendo una bendición por los alimentos que hemos de compartir. Amén, Señor. Queridos hermanos y hermanas, vamos a permanecer en reverencia sentaditos